Muy bien, entonces vamos a comenzar otro martes. Recuerden, ¿no? Cada vez que vean a Jimán se van a acordar de esto, de que obviamente hay varias opiniones, pero lo que buscamos es que aprendamos juntos y no tanto discutir qué otras ramas del cristianismo o otras creencias tienen, ¿verdad? Muy bien, hoy vamos a ver Mateo, el capítulo 3, pero vamos a repasar un poquito que hemos hablado hasta ahora, bien rápido, para poder refrescar un poco la memoria. En Mateo 1, ¿se acuerdan? Vimos la genealogía monárquica de Jesús. Mateo nos recuerda que no es solamente la nación judía la que ha colaborado en esa genealogía, ¿se acuerdan? Hay judíos y también hay gentiles. Hay justos y también hay pecadores. Algunos metidos en una controversia sexual, y eso es importante porque recuerden que el Mesías nace de una controversia sexual con María. ¿Ok? Luego, cuando Mateo termina la genealogía en grupos, ¿se acuerdan de 14, 14, 14? Eh, Vemos que esos grupos, esos tres grupos de la genealogía, la primera es el trabajo de Dios en crear su nación, ¿se acuerda? Abraham, Moisés, el templo. La segunda, segundo 14 es el trabajo del pecado, deshaciendo todo eso que había hecho Dios, ¿verdad? La destrucción del templo, la gente exiliada hacia el este, que se acuerdan del este había venido Abraham y ahora fueron exiliados al este, ¿no? Y se deshace todo eso. Y el tercer y último grupo resalta la expectación del Mesías que iba a arreglar todo eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo iba a arreglar? Iba a restablecer la gente de Dios, sacarlos de la esclavitud, los va a llevar a una nueva tierra prometida y construirá un nuevo templo y su reino será para siempre, ¿no? Todo lo que pasó en el segundo grupo de 14, el tercer grupo con la venida del Mesías iba a ser restaurado, pero para siempre, mucho mejor. Muy bien. Pero también quiero que nos ubiquemos un poquito eh, geográficamente, ¿verdad? Ahí está. Ahí se ve mi láser, ¿verdad? Sí, espero que sí. Vamos a ver cómo era Israel en el tiempo de Jesús para poder ubicarnos un poco geográficamente. Realmente, para empezar, no había un Israel, ¿verdad? No era una nación, porque estaba bajo el dominio romano. Israel fue conquistado, ¿verdad? Nosotros tenemos que Jesús nació en Belén, que está por acá abajo, que está en Judea, en la región de Judea, que es esta región de aquí, ¿verdad? Ahí también estaba Jerusalén, que está por acá, y en Jerusalén estaba el templo, ¿ok? ¿Se acuerdan de que José había llegado a Belén, ¿verdad? Y nació Jesús y luego le dijeron, ¿sabes qué? Vete de ahí porque Herodes está loco y va a matar a todos, y se fue. Luego Herodes murió y se acuerdan que habíamos hablado de que se había repartido las tres regiones, que es Galilea, Samaria y Judea, entre los tres hijos los romanos asignaron a cada hijo de Herodes, como que, tú vas a gobernar acá y el otro acá. Entonces cuando José regresó, con intención de quedarse en Belén, ahí donde estaba viviendo, o si tenía un apartamento ahí, cuando llegó ahí, un ángel dijo, no, ¿sabes? Este hijo también es como el padre, el que está en esta región, mejor vete. Entonces, José y María eran de Nazaret, que quedan ¿dónde? En Galilea, ¿ok? Entonces, una cosa importante para entender todo esto, bueno, todo esto es lo que hace Israel, ¿verdad? Pero la región de Galilea estaba muy poblado por gente que no era judía. Por eso lo llamaban en esa época Galilea de los gentiles. Gentiles en el sentido, ¿no? Hoy en día nuestro término gentil es como, ¿qué gentil, no? Pero en ese tiempo gentil quería decir no judío, ¿ok? Y de hecho no era algo positivo, ¿no? No era un término positivo, sino como, este es gentil, como que, este es basura. Muy bien. Entonces, en el medio estaba Samaria, que si te parecía de que Galilea así lo miraban así como que, ¿qué onda con Galilea? No hay muchos judíos, ¿no? Y entonces con desconfianza. Samaria era un lugar
totalmente despreciado por todos los judíos, ¿verdad? Los de arriba y los de abajo, ¿verdad? Porque eran judíos que se habían mezclado con no judíos en matrimonio. Entonces los consideraban como judíos impuros. Pero también no era simplemente porque se habían mezclado que los consideraban impuros, sino que también consideraban que su religión, su judaísmo, era impuro. Y luego más adelante vamos a ver que hasta ellos construyeron un templo para competir con el Jerusalén y todo eso, pero no vamos a entrar en eso ahora mismo. Pero quiero que entiendan que para que sepan lo querido que eran los samaritanos, si el viento, ¿no? Tú estabas en Judea, ¿verdad? Y el viento soplaba, ¿no? Hacia Judea desde Samaria, eh, lo consideraban como ese viento que soplaba en Samaria, que te ensuciaba tanto física como espiritualmente, te volvía impuro y te tenías que hacer los ritos de lavado y todo eso porque el viento soplaba de Samaria, ¿no? Y como dije, ¿entiendes lo que decir? Era tan así el odio de que hasta el aire de Samaria era malo, ¿no? Ok, y otra perspectiva que quiero darles es a veces en las iglesias hablamos mucho de Israel, que Israel esto y que Jesús iba para aquí, iba para allá, pero yo les quiero, no sé si ustedes tienen una idea del tamaño de Israel comparado con nuestro país, pero yo les quiero dar una comparación para que ustedes puedan ver geográficamente, comparado con Uruguay, qué tan grande es Israel. Esta parte de acá marcada es Israel y todo esto es Uruguay, ¿no? Así que cuando próxima vez que te digan, ah, vivís en un país chiquito, no, hay lugares más pequeños, ¿no? Como Israel, ¿no? Israel, digamos, si lo pusiéramos por Maldonado, no llegaría muy lejos, ¿verdad? Entonces, eso te da una perspectiva de cuando ¿se acuerdan que yo les dije de que los sacerdotes no querían ir hasta Belén a comprobar por sí mismos y yo les dije que quedaba como aquí nomás, ¿no? Como que me voy caminando como unos 15 minutos en auto, ¿verdad? O sea, no era muy lejos, era una hora caminando. Quiero que vean cómo era todo Israel, era muy pequeño. Por eso digo, para que sepan geográficamente de qué estamos hablando. Por eso, que iba que de repente Jesús estaba en Galilea y de repente iba a Jerusalén, no, no era tan complicado. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, en resumen de todo lo que hemos visto anteriormente, Jesús es presentado como el nuevo Mesías, Moisés, perdón, Moisés, ¿verdad? Luego, en Mateo 2, en el capítulo 2, hablamos de esta venida del Mesías, ¿verdad? Que es el nuevo Moisés, y Mateo nos da una idea de la condición espiritual de Israel en el tiempo del nacimiento de Jesús. ¿Cómo nos dice eso? Bueno, él presenta, como dijimos, a Jesús como el nuevo Moisés, ¿verdad? Jesús nace en Israel, pero Israel es presentado como el nuevo Egipto. Herodes es presentado como el nuevo faraón, ¿no? Que va en pos de Moisés, ¿verdad? Y además, los líderes religiosos en el tiempo de Israel, ¿verdad? El sacerdote y los fariseos y los escribas son presentados como los nuevos capataces. Entonces, como capataces de la obra, ¿no? Bueno, vamos a ver qué quiere decir ese capataces. Y para eso vamos a ir al tiempo de Moisés y vamos a ir a Éxodo, ¿ok? Miren, añadió Faraón, para que vean lo simpático que era Faraón. El pueblo de la tierra es mucho ahora, y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores, ¿verdad? Hablando de los judíos, ¿no? Aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces, ¿no? A sus capataces, que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos. O sea, los capataces le proveían materiales para hacer los ladrillos, ¿verdad? Sino de que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. Entonces vamos a decir, hacían 100 ladrillos, le costaba hacer, ¿no? En las horas de trabajo que tenían. Pero eso era contando de que los capataces le traían el material, ¿verdad? Ahora dicen, no, que ellos saquen el material y que me hagan 100 ladrillos, ¿no? Tipo, entonces como que se puso más loco el faraón, ¿verdad? No lo disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos, ¿no? Los judíos.
Por eso claman y dice, dejámonos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas, ¿no? ¿Cuáles eran las palabras falsas? Porque decía el faraón, ¿no? De que eran excusas porque realmente no querían trabajar. Pues eran las supuestas mentiras que decía Moisés. Él decía, queremos ir al desierto a adorar a Dios, y el faraón dice, no. Y de hecho faraón dice, este me está diciendo esto porque no quieren ir a trabajar. Realmente se quieren, ¿no? Como que tomar el día en el desierto, ¿no? Picnic. Pero hay mucho trabajo para hacer. Entonces, ¿sabes qué? ¿Ustedes querían ir al desierto? Ahora hay más trabajo para hacer. O sea, si con 100 ladrillos, vamos a decir, no, obviamente no eran 100 ladrillos, pero por un ejemplo, tipo, y ustedes quieren ir al desierto, ahora no solamente van a tener que sacar, se ve que tienen tiempo libre, entonces ahora no solamente van a sacar sus ladrillos, sino también los materiales para hacer los ladrillos. Y no me van a disminuir la cantidad. Y bueno, entonces ponía el faraón, los capataces, ¿no? Cuando fueron, le pusieron esas cargas pesadas a los judíos. Y bueno, esto no va a sonar familiar si vamos a Mateo y Jesús habla, ¿no? Y dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los capataces en la época de Jesús, eran los líderes religiosos, los fariseos y los escribas. Y lo vamos a ver más adelante en el estudio. Cuidado tenemos que tener que en queriendo hacer ministerio no nos convirtamos en capataces y le pongamos cargas pesadas a la gente. ¿Ok? Muy bien. De hecho, si vamos a Lucas, vemos lo mismo, ¿verdad? Hay de ustedes intérpretes de la ley, que no eran intérpretes de la ley, pues los sacerdotes, fariseos y los que hacían la ley, porque cargan a los hombres con carga difícil de llevar y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Esto es lo que los líderes espirituales del tiempo de Jesús estaban haciendo. Son los nuevos capataces en el nuevo Egipto. ¿Se entiende? Como que la temática de Mateo es Israel es el nuevo Egipto. Herodes era el faraón y ustedes, líderes religiosos, son los capataces del faraón, dándole más trabajo a la gente. O sea, pero no trabajo así de que, me consiguió trabajo, sino que más trabajo eh, para hacerlo pesado, ¿verdad? Le da más trabajo a la gente para hacer, hablando espiritualmente, obviamente. Dicen, por ejemplo, hay que hacer esto, ¿verdad? Cosas que, no, que Dios nunca pidió, ¿se entiende? Entonces dicen, no, pero hay que hacer esto para agradar a Dios. Hay que dejar de hacer esto para agradar a Dios. Cosa que nunca Dios dijo, dejen o hagan esto, ¿verdad? Hay que actuar de esta forma. Tienes que dar tu dinero, tienes que dar esto y dar lo otro. Pero ellos con toda esa exigencia religiosa solamente estaban impidiendo que la gente adore a Dios de verdad mediante Jesús, que es el nuevo Moisés. O sea, estaban impidiendo que vayan al desierto a adorar a Dios. ¿Ok? Jesús nace en una situación espiritual oscura en Israel, realmente la peor de la historia de Israel, y eso no debería decir algo, ¿verdad? Nace en una generación terrible y de hecho Jesús hace comentarios y lo vamos a ver más adelante cuando dice, porque, ¿qué se podrá decir de esta generación? ¿Y esta generación a qué lo podremos comparar? Porque era una generación terrible, ¿ok? De hecho, para que vean el estado espiritual de Israel, más adelante leemos, oh tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy, ¿no? Sodoma fue destruida completamente, porque era una ciudad realmente mala. ¿Quién no conoce a Sodoma y Gomorra? Puedes preguntarle a cualquiera, capaz no saben quién es Jesús, pero saben que es Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero si Jesús hubiera aparecido en Sodoma y hubiera hecho las cosas que hizo en Capernaum, Sodoma hubiera sido salvada y no hubiera sido destruida. Ese es el estado que estaba Israel en el tiempo de Jesús. Estaba peor que Sodoma. Y esa es la fundación en donde nace Jesús. Y no podemos olvidar esto
cuando más adelante leemos a Jesús predicando en Israel y cómo reacciona la gente. Recuerden, ¿no? Está peor que Sodoma, ¿verdad? También recuerden, nosotros leemos la historia de Moisés, ¿verdad? Y siempre dividimos la historia de Moisés, ¿no? Decimos, el arbusto que ardía, ¿verdad? En el desierto. Cuando regresa a Egipto, las plagas en el Nilo, el cruce del Mar Rojo, etcétera. Pero tienen que entender de que nosotros fraccionamos siempre las historias de la Biblia, pero todo pertenece a una sola historia, y es la historia del Éxodo. De hecho, el libro, ¿no?, está en el Éxodo, ¿verdad? Eh, el Éxodo no ocurre solamente cuando cruzan el Mar Rojo, ¿no? Sino que abarca todo el libro de Éxodo. Empieza mucho antes, ¿ok? La parte en que cruza el Mar Rojo, digamos, es como que el evento, ¿no?, del cruce, ¿verdad? Como que el bautismo en el Mar Rojo, ¿verdad? Pero la historia del Éxodo es todo el libro, ¿ok? Teniendo eso en mente, podemos leer, y de repente dos hombres hablaban con él, lo cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Capaz que algunos de ustedes pueden ubicar este texto y decir, esa es la transfiguración, cuando estaba en el monte y se le apareció, ¿no?, Moisés y Elías, y que Pedro ahí nos dice, no, hacemos unos apartamentitos acá para ustedes, ¿no? Pues, y hablamos mucho de eso, ¿verdad? Y hablaban de la partida de Jesús, decía, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. De hecho, si vemos otras versiones de la Biblia, lo presentan así, ¿no? Y hablaban sobre la partida de Jesús, y hablaban de su partida y de su resurrección y partida al cielo. Hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y usualmente en las iglesias eh, se interpreta partida con qué cosa, con el ascenso de Jesús, ¿no? Cuando Jesús se fue al cielo, digamos, literalmente se elevó, ¿verdad? Y por eso la traducen de este modo. eh, la traducen como partida, porque ya es cuando Jesús se fue, ¿verdad? Pero realmente en el original no dice partida. En el griego usa esta palabra. En el original, esta es la palabra que usa en vez de partida. Éxodos. Y como digo, nosotros somos suerte de que nuestro español como que tiene unas palabras ahí parecidas al griego, ¿no? Así que vamos a leer el libro, el versículo ese que acabo de leer, pero como dice en el original, ¿ok? Y de repente dos hombres hablaban con él, lo cual eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban del éxodo de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y esto es a propósito. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? Es el nuevo Moisés. Y está por hacer un qué? Un nuevo éxodo. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? No digan nada si enten- Ok, ahora sí vamos a empezar por el capítulo 3. ¿Ok? Teniendo en cuenta todo esto. Y leemos, bueno. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Acá tenemos, bueno, clásico, ¿no? Juan el Bautista predicando, ¿ok? Una nota importante, vamos a ver que Mateo siempre utiliza el reino de los cielos. Que el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y es el que lo usa, el resto no. ¿Por qué los otros evangelios no usan? ¿Qué usan? Reino de Dios, ¿verdad? Dice, porque el reino de Dios se ha acercado, pero Mateo utiliza el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Mateo, el libro de Mateo, está dirigido a judíos. Y no sé, algunos de ustedes probablemente saben que es ofensivo para los judíos usar el nombre de Dios. Lo vemos hasta hoy en día, ¿no? Que te escriben Dios como Dios, un guión, os, ¿no? Para no escribirlo completo porque es ofensivo. Así que ¿qué hace Mateo? En vez de hacer esa tontería de Dios, guión, utiliza cielos, ¿no? Pero en el sentido de lo divino, ¿verdad? Pero el significado no es el significado moderno que usualmente tenemos de el cielo, sino del reino de Dios acercándose a nosotros. Y note que dice se ha acercado.
no dice que vendrá en el futuro. ¿Dónde está este reino del que habla eh, Juan el Bautista? Está donde están los ciudadanos del rey, el remanente. Ahí está el reino y el rey está entre ellos. Entonces el reino se ha acercado y donde están sus ciudadanos, ahí está. ¿Ok? El versículo 3 también cita el Viejo Testamento. Y vamos a analizar un poco esta parte en rojo, la vamos a analizar un poco. Porque otra vez van a ver que, como vemos, dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha su senda. Entonces lo podemos dividir en tres frases, ¿verdad? Eh, la primera frase, segunda frase, la tercera frase. Pero otra vez, y esto es algo importante, como en el versículo anterior donde decía partida y era éxodo, acá tenemos un caso similar en el sentido de que las traducciones no nos ayudan mucho, pero no es un problema en el original, ¿entienden? Entonces a veces cuando dicen por ahí, ¿no? De que, no, pero dice esto, pero nada que ver, y se contradice con esto. A veces simplemente es porque nuestra traducción al español, la traducción al inglés, no es muy buena. Recuerden que los que lo traducen hacen lo que pueden y a veces no son acertados, si no, no tendríamos como 30 traducciones de la Biblia, ¿verdad? Una cosa importante que en griego, obviamente, no hay comas ni dos puntos y cosas así. Entonces yo le quiero proponer una división diferente de este versículo. Y se lo propongo así. Voz de que clama, en el desierto preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y ustedes me podrán decir, pero doctor Luis Vos, ¿cómo sabes esto? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste esto? ¿No? ¿Qué tipo de investigación profunda hiciste? Y yo te contestaría, bueno, tuve la maravillosa idea de leer la cita que hace Mateo. Mateo está citando Isaías 43. ¿Y qué dice Isaías 43? Para que vean el problema de las traducciones a veces. Una voz clama, preparen el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Interesante, ¿no? O sea, en la misma traducción, en Isaías lo dice así, pero cuando lo cita Mateo, te lo ponen de la otra forma. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando es importante, el Nuevo Testamento cita mucho al Viejo Testamento y es importante no checar esas citas para entender el contexto. Muchas veces, por tradición, especialmente el cristianismo antiguo, se ha concentrado mucho en el Nuevo Testamento y no le da mucha bola a lo que dice el Viejo Testamento. Entonces pone las cosas así y se les ocurre ponerlo en una frase antes o después, porque no checan la cita que está haciendo el autor del Viejo Testamento. Entonces nos encontramos con problemas como eso. Es interesante, ¿verdad? Es importante entender que en el lugar que hay que prepararle el camino al Señor es en el desierto. Y ese detalle, como digo, se pierde en las traducciones del Nuevo Testamento porque, porque descartamos el Antiguo Testamento. De hecho, los cristianos no saben mucho del Antiguo Testamento. Los judíos se lo comen así, lo respiran, ¿verdad? Es el aire de cada día. Nosotros no sabemos mucho del Viejo Testamento realmente. Sabemos citar cosas del Nuevo Testamento y alguna cosa del Viejo Testamento, pero no entendemos. Y de hecho, no sé si a ustedes les pasó, pero yo me acuerdo cuando era adolescente, ¿verdad? Hace como 15.000 años, y, y en las iglesias te decían, te daban el Nuevo Testamento, no, porque el Viejo Testamento ya fue, por eso era el Viejo Testamento, no el Antiguo, ¿no? Y te enfocabas demasiado en el Nuevo, ¿verdad? Que está bien, pero como digo, no hay una división, no hay algo que descartaba al Viejo Testamento. Digamos, el Nuevo Testamento justamente se está cumpliendo lo que estaba profetizando el Viejo, ¿verdad? Bueno, esta frase que habla Isaías es una proclamación, es decir, una profecía. Y esto es importante porque ¿cuándo fue la última vez que hubo una profecía proclamada en Israel? O sea, está Juan el Bautista profetizando, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que hubo una profecía antes que Juan el Bautista? Recuerde que Juan el Bautista teóricamente es del Viejo Testamento, ¿verdad? Porque es antes del ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, digamos, es como el último profeta,
¿no? Entonces, antes de Juan el Bautista, ¿cuándo fue proclamada una profecía? Bueno, 400 años antes del profeta Juan el Bautista, y durante todo ese tiempo, por 400 años, no hubo ningún profeta, ninguna profecía. De hecho, el último profeta que habló en Israel era Malaquías. ¿Y qué fue lo último que dijo Malaquías? Veamos. Porque viene el día ardiente, presten atención a esas palabras de consumición de fuego, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, es decir, como para consumirse por el fuego, ¿verdad? Y el día que va a venir les prenderá fuego, fuego, recuerda. Dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama, ¿no? Es fuego así como que hasta las raíces, ¿no? Pero ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y eso es en Malaquías 4, 1 y 2. Ahora vemos un poquito más adelante. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza, ¿no? ¿Qué es ceniza? Porque los prendieron fuego, ¿verdad? Bajo las plantas de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo les di en Joreb, que es el monte Sinaí, es el mismo nombre para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, ¿verdad? Entonces, antes de que, dice Dios, antes que yo venga, va a venir Elías y va a hacer eso de volver los corazones de los padres hacia los hijos y todo eso. Porque vengo y vamos a quemarlo todo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es ese nuevo Elías? Bueno, 400 años después, es Juan el Bautista. ¿Y qué está diciendo Juan el Bautista? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esas son palabras de Malaquías. ¿Entienden? Entonces, Juan el Bautista es el nuevo Elías y habla de la profecía de Malaquías se está cumpliendo en este momento, ¿no? Tipo, ahora. Él rompe esos 400 años de silencio. El reino de Dios está aquí, ¿no? Ahí viene Dios, ¿no? Y recuerden que me mandó a mí primero porque si no, todo mal, ¿verdad? El nuevo Moisés, que es el Mesías, ¿verdad? Va a traer un nuevo éxodo. De hecho, hubo otra ocasión donde también hubieron 400 años de silencio sin profecía. ¿Saben cuándo fue esa ocasión? Aparte de esta de Juan el Bautista y Malaquías, hubo otra ocasión en el pueblo de Israel donde tampoco hubo profecía por 400 años. Es el tiempo que la gente estuvo en Egipto esclavizada. Todo ese tiempo, que 400 años, no hubo profecías. ¿Y cómo se rompió el silencio en esa ocasión? Con el nacimiento de Moisés. Aquí tenemos un periodo de silencio otra vez de 400 años que se rompe con el nacimiento de Jesús, que es el nuevo Moisés. ¿Ven la relación entre Moisés y Jesús? La gente que leía Mateo o escuchaba a Mateo entendía muy bien estos detalles. Para nosotros es como que, wow, sí, pones un pin y lo unís con un hilo, pero ellos lo respiraban todo esto y conectaban los puntos súper fácil. Entonces cuando, cuando Mateo les presentaba esto así, ya sabían de qué estaba hablando. Este es el nuevo Moisés, igualito que Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, de Juan el Bautista, Lucas? Dice, él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, ¿verdad? Ese es el nuevo Elías, para hacer que volver los corazones de los padres a los hijos. Eso es Malaquías. Y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas también cita Malaquías, ¿no? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Pero, ¿qué significa esto, no? De hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Significa guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, iba a preparar un pueblo, Juan el Bautista, dispuesto a recibir al Señor. Por eso estaba haciendo eso Juan el Bautista, para que cuando viniera el Mesías, o sea, cuando sabía que estaba por venir Jesús,
estuvieran dispuestos a escucharlo, y él decía, este es el que tienen que escuchar, ¿verdad? El ministerio de Juan el Bautista era para preparar a la gente a que escuchen a Jesús. Él iba a llegar y hablar la verdad, pero si tu corazón era desobediente, te ibas a perder sus palabras. Importante reflexionar de que no perdamos sus palabras hoy tampoco, ¿ok? El que quiere aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Esto es una aclaración nada más. Algunos creen que Elías va a regresar en el futuro y cosas así, pero Jesús, estas son las palabras de Jesús. Jesús mismo dice, el que quiera aceptarlo, ¿no? Pues Juan era el Elías que iba a venir. Y el que tenga oídos, oiga, una onda. Si tú quieres oír, escucha, ¿no? Juan tenía la misma onda que Elías, se vestía como Elías. Mucha gente lo escuchaba, de hecho venían judíos de todos lados a escucharlo, porque justo en la época que estaba Juan el Bautista ya eran las fiestas. Entonces los judíos que estaban en otras naciones, al menos había gente que juntaba dinero y decía, al menos una vez en mi vida voy a ir a Jerusalén a poder estar en la fiesta de Jerusalén y decir, para hacer los sacrificios y todo eso, aunque sea una vez en mi vida. Entonces, gente, era un viaje en ese tiempo, por ejemplo, si estabas en Grecia o algo para ir a Israel, no era fácil, era un viaje muy largo y costoso. Además, tipo, es como ahora nosotros, por ejemplo, yo podría decir, por ejemplo, alguien que está trabajando o algo así, vámonos, yo qué sé, un año, porque eso es lo que te tomaba más o menos, ir a Jerusalén y hacer todo eso. Tomate un sabático de un año para, yo qué sé, ir a Israel. Y tú me vas a decir, bueno, primero, lo que me cuesta, ¿no? Todo ese año de viaje. Segundo, no puedo dejar mi trabajo. O sea, ya estoy perdiendo dinero solo por ir y encima tengo que pagar más para estar allá. Entonces, ese es el problema que tenían también los judíos en esa época, ¿no? De que tenían que planearlo muy bien como para dejar un año de producir y trabajar y no morirse de hambre, ¿verdad? Entonces, tipo, había gente que aunque sea una vez en su vida lo hacía un peregrinaje, ¿verdad? Entonces, cuando estaba Juan el Bautista, no solamente eran los judíos que estaban ahí en la zona de Israel, ¿verdad? Sino que eran judíos que venían de todos lados del mundo. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor de Jordán acudían a él. Como dije, los judíos también hacían peregrinaje para celebrar la fiesta en Jerusalén, ¿verdad? Mucha gente fue bautizada por Juan el Bautista y regresaron a sus ciudades de origen. Regresaron a Grecia, regresaron a Egipto, regresaron a un montón de lugares. Eh, de hecho, hubo mucha gente que se bautizaron pero no conocieron a Jesús. O sea, se bautizaron por Juan el Bautista y se fueron antes de que apareciera el Mesías. De hecho, ¿cómo sabemos esto? Porque 30 años después de la resurrección de Jesús, si nos vamos a Éfeso, que es muy lejos de Israel, como te digo, necesitas un año como para llegar de Éfeso a Jerusalén, vemos esto. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, y esto es otra vez un problema del Nuevo Testamento, problema de traducción, entonces yo les voy a leer lo que realmente, lo que ya se traduce, porque estaba mal traducido. No hemos escuchado dónde está el Espíritu Santo o si ha llegado, porque ellos estaban esperando esa profecía de la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Pablo le preguntó, ¿entonces en qué bautismo fueron bautizados, no? O sea, si fueron bautizados, porque Jesús, con Jesús venía el Espíritu Santo, ¿verdad? En el bautismo de Juan, pero no Juan el apóstol, Juan el Bautista, contestaron ellos. Y Pablo le dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, ¿verdad? Es decir, en Jesús. Entonces, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, no estaban mal los discípulos, esta gente que había sido bautizado por Juan el Bautista. No estaba mal, no era malo, pero no tenían el mensaje completo. ¿Ok? Entonces, acá Pablo los actualizó, les dio el último update. Dijo, no, ya vino el Mesías, ahora necesitan esto. Y fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. ¿Ok?
Entonces, digamos, habían, o sea, hasta 30 años después de que ya Jesús había resucitado, iban encontrando discípulos de Juan el Bautista que les tenían que ir actualizando, diciendo, ah, mira, tenemos buenas nuevas, ¿no? Ya, lo que decía Juan el Bautista ya vino y ya pasó esto. Entonces, la gente se como que se metían en la actualización y se volvían cristianos, ¿verdad? Recuerden que para los cristianos de esa época, ser cristiano no era otra religión, era judaísmo, pero actualizado, ¿ok? En teoría, técnicamente, nosotros somos judíos, pero que el judaísmo se ha actualizado y ahora acepta gente que no es racialmente judía, y la diferencia es de que nosotros somos judíos de que el Mesías ha llegado. El tema que obviamente, de hecho por eso se reunían en sinagogas y todo eso, pero hubo una división porque obviamente habían judíos que no creían que el Mesías había llegado, entonces eh, nos empezaron a llamar cristianos porque cristianos viene de Cristo. Cristo no es Jesucristo, ¿no? Como que, ah, María Cristo, José Cristo y tuvieron a Jesucristo, no es un apellido. Jesucristo es simplemente Cristo, es la palabra este, griega para Mesías. ¿Ok? Entonces, digamos, Jesús, Mesías, eso es lo que significa Cristo. Entonces, nosotros llamamos cristiano porque somos, esos del Mesías. Y los que no creían en Mesías, ¿entienden? Esa es la diferencia que hicieron, ¿no? Los del Mesías son estos judíos, pero que causan problemas porque creen en esto y hacen esto y lo otro. Y los que no son del Mesías estaban bajo la autoridad de Roma con los permisos especiales para hacer sus cosas. Pero los judíos decían, no, no, estos no son judíos, estos son otra cosa, obviamente. Entonces ahí cuando causó problemas con los cristianos porque por ley solo los judíos tenían la excepción de hacer un montón de cosas y otras religiones no. Entonces, bueno, pues es historia fascinante para otro momento para profundizar, pero a modo de que sepan esto. Ok, continuando con el capítulo 3. Pero cuando vio que muchos de los, o sea, esto es Juan el Bautista, cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo, camadas de víboras, ¿no? Era súper simpático Juan el Bautista. ¿Qué les enseñó a huir de la ira que está al venir, ¿no? ¿Qué estaba sugiriendo Juan el Bautista cuando llama a los fariseos camadas de víboras? Bueno, si se acuerdan, en las clases anteriores, es la descendencia de Satanás, ¿verdad? Estaba la competencia de la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Por eso son camadas de víbora, porque él está diciendo, ustedes son descendencia de Satanás, no de la mujer. Y el intercambio que de hecho vemos en Génesis, ¿no? De que a la mujer le muere talón, la mujer le pisa la cabeza, no le hace daño en la cabeza, eso está por pasar. Esa profecía está por pasar. Entonces, Juan Bautista lo sabe y por eso le dice, ustedes que son descendencia de Satanás, ¿no? Porque ustedes van a herir en el talón a la descendencia de la mujer. ¿Ok? Y muy bien, hemos llegado al fin del capítulo, de lo que vamos a hablar hoy del capítulo 3. Y no sé si tienen alguna pregunta, este es el momento para preguntarla. Pueden activar sus micrófonos ahí y hacer la pregunta sin problema que Luis, si es posible, la va a contestar. Se ve que mis clases son claras como el agua de la Ujú. lluvia. Todos entienden todo. Una cosa que van a notar es de que cuando vamos estudiando capítulo a capítulo, hay cosas que hacen como que cosas de capítulo 3 quedan para capítulo 4 y cosas de capítulo 4 al 5 porque recuerden de que la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos. Entonces hay cosas que no, que se tienen que tratar con la otra parte para que hagan sentido, ¿no? Entonces por eso vamos más o menos capítulo a capítulo, pero algunas partes quedan para el siguiente. Bien, parece que no hay preguntas. ¿Tú, Marco, no Quedó tienes una pregunta? no, voy a hacer una broma, pero no. Wow, hay que ser serio, Marco.
Hay que ser serio, hay que ser serio. Eh, no, en realidad surgen tal vez muchas preguntas, pero tal vez más bien es un tema de reflexión en lo que se estuvo compartiendo, la respuesta es tan mismo en lo que se compartió, ¿no? A veces, ¿esto cómo era? Y uno se pone a pensar y bueno, y ahí más o menos, sobre todo digamos, creo que lo central de lo que se compartió hoy, que Jesús, ¿no? Es el nuevo Moisés y cómo se ha reflejado todo lo del Éxodo, del Antiguo Testamento, en este nuevo Éxodo, digamos, que iba a ser Jesús, ¿no? Y todo eso que todavía está para desarrollarse en los capítulos que vienen, si no me equivoco. Ujú, No vamos a estar desarrollando todo eso. Y también pienso que muchas preguntas que pueden ir surgiendo se van a ir contestando ujú. también allí, ¿no? Entonces, más o menos, no es una pregunta, es una reflexión más o menos de lo que se ha venido compartiendo. Ya, hay una cosa importante de que se hacen algunas correcciones del texto porque recuerden que son traducciones y cuando hacen traducciones no es que el texto esté mal, sino que la traducción a veces no es exactamente como debería ser porque por la tradición bíblica, ¿verdad? Nosotros tenemos una Ujú. tradición cristiana, entonces a veces se toma más en cuenta la tradición, pero hay, por ejemplo, en inglés tienes muchas variaciones y hay Biblias que están con los últimos, digamos, que se han interpretado y sale así. Nosotros como que en español, como que nos quedamos con las mismas traducciones y a veces hacen como que lo datean, pero no es muy seguido. Pero ya, palabras como esa, como el éxodo, pero tradicionalmente decían, ah, bueno, esto se debe referir, digamos, a esto otro. Entonces lo traducían de esa forma, pero todos sabemos lo que significa la palabra éxodo. De hecho, van a ver en el próximo capítulo que pasa algo similar con otras palabras, pero no les voy a dar el spoiler. Bien, correcto. Ese es otro tema, el tema de las traducciones que a veces nos puede confundir o traer dudas. El traductor tiene que hacer una elección de lo que traducir o cómo traducirlo, porque puede significar varias cosas e importa mucho el contexto. Lo bueno es que en este tipo de estudios, y lo que está haciendo Luis, es intentar aproximarnos a a una traducción más profunda que la traducción que tiene que elegir el que traduce, porque el traductor tiene que elegir entre varias opciones, bueno, ¿qué es lo que más se puede entender acá o qué es lo que más puedo llevar lo que se quiere decir el texto? Porque de repente, si le elegían poner la palabra éxodo, tal vez tendría que explicar mucho más que si ponen de repente eso, o como decía, por un tema de tradición, ¿no? Como hay tantas cosas que en todas las traducciones en español se traducen igual, pero sospechamos que es por un tema de tradición cristiana más que intentar hacer una traducción literal de lo que quiere decir, una traducción más acertada, ¿no? Entonces, todo ese tema de traducción es todo un tema complejo aparte que tal vez sería para que algún día, en un extra, Luis nos pudiera dar ahí una clase sobre el tema de la traducción y las cosas cómo es que se tradujo el texto y todas las Ya. implicancias que tiene eso, ¿no? Porque es muy interesante, no quita, yo siempre digo esto, y no sé por qué estoy hablando, pero eh, pero el tema es así, las diferencias o los errores, entre comillas, de traducción, no le quitan la importancia al texto traducido, porque si no, no podríamos entender. Todos tendríamos que ir a estudiar griego y hebreo y antiguo y lo que sea para poder entender la palabra. ¿Qué es lo que pasaba antes de que existieran las traducciones con el tema del latín y todo eso, ¿no? Que nadie leía la palabra Dios, no estaba al alcance de todos. Pero no quiere decir que la traducción no carezca de errores que se van dando por determinadas circunstancias o que haya traducciones mejores que esa o que podamos analizar la traducción, que es lo que Luis estaba haciendo para dar una asertividad más clara al capítulo con respecto a lo que decía en el Antiguo Testamento. No sé si más o menos me expliqué. Ah, sí.
No entendí nada, dice. A Bien. muchos no se seguían, Marcos, Sí, después de esto. sí, bueno, muchos se dejaron de seguir el... No, la verdad que está muy interesante ver todas estas cosas. Tal vez parece siempre como que nos queda corto, ¿no? Que Solo daría quiero para decir más. que respecto a lo que dice la Biblia, de eso no hay dudas, no tenemos confusiones, porque tenemos tantos manuscritos, mucho más manuscritos que cualquier otra obra de la época. O sea, la cantidad de manuscritos que hay, que se acercan hasta unos 200 años o de cuando fue escrito el original, estamos hablando de 12.000, ¿verdad? En algunos casos, o sea, son más de 10.000 copias. Entonces, digamos, tú puedes tener un error en una copia, pero no en todos. Entonces, parte del trabajo de traducción y de cuando checan los manuscritos es que comparan manuscritos con otros manuscritos, entonces se acercan al original solo con eso. Y no es que, y no hay muchos errores, simplemente a veces aparecen como que el que hizo la copia, ¿no? Agregó un comentario, como que lo que llamamos ¿viste como los libros que abajo le ponen como que una aclaración o algo? Y a Sí, de veces, página. y a veces Un- aparecen el siguiente, ¿no? De la siguiente generación lo agrega como que la parte de texto, pero nosotros tenemos una idea bastante clara o sea, no hay dudas en ese sentido de, de- del texto. Lo único que, como digo, todo eso está en griego y nosotros usamos en español. Entonces ahí es cuando pasa el problema, cuando se traducen de un idioma al otro. Y como veremos más adelante, a veces, especialmente eh, el hebreo y el griego, las palabras son diferentes a español. Nosotros, como estamos acostumbrados a un idioma, pensamos, esto significa esta cosa, pero la misma palabra, digamos, en el idioma de ellos, en griego, por ejemplo, griego lo que tiene que cada palabra significa una cosa especial. Por ejemplo, eso lo vemos con la palabra amor. Nosotros decimos amor, pero los griegos tienen como un montón de palabras para describir qué tipo de amor. Entonces, cuando te dice te quiero, te amo, eso es lo más parecido que nosotros tenemos, pero ellos tienen un montón de palabras para eso. Y eso aparece en el texto bíblico, pero todas las veces nosotros lo traducimos como amar. Y amar, pero este es específico lo que dice. En algunas ocasiones amar, en algunas ocasiones es querer como un amigo, en algunas ocasiones es querer románticamente. Y los griegos separan esas palabras y nosotros no tenemos palabra para eso. Entonces a veces simplemente la traducimos de esa forma. Entonces si tú sabes el griego, te das cuenta de que, está hablando de esto. Eh, pero al traducirlo y no sabemos, por eso estas clases están buenas porque te aclaran un poquito ese tipo de cosas. Así tú no tienes que estudiar 8 años de griego antiguo, pues ni siquiera el griego moderno es igual a ese, es diferente. Bueno, yo creo que oramos y si finí. Así es. Así es, vamos a orar, a ver quién se anima a orar para terminar. Antes de pasar la oración, saludamos a Daniel Silva, a Óscar Espinosa, que entraron ahí después, que no los saludamos al principio, y a Fernando también, que se conectó un poco después. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima con una oración. Así que no sé, ya. Wilson, que le había pedido hoy temprano y después al final terminó orando José, así que ahora le vamos a poner a Wilson. Muy bien. Oramos. Padre querido, gracias por permitirnos haber tenido esta hermosa clase. Gracias porque Luis ha sido claro. Bendice nuestro entendimiento para que podamos discernir cada una de las cosas que ha dicho, entenderlas y más que nada aceptar, Señor, tu lindo evangelio y tu salvación y que podamos ir profundizando